Buenas. Siempre sabemos que son buenos momentos a compartir juntos. Buena vida. Buen día de la semana. No sé en qué momento están viendo esto, pero bienvenidos a Somos Fun, a su podcast de momento de la temporada Spooky. Así es, su podcast de confianza, el podcast favorito de México. Así que no nos defrauden y recuerden, síganos, compartan, denle like, coméntenos, suscríbanse, con frases, con alguna oración de 3 palabritas para que YouTube lo tome en cuenta y recomiende a más personas. Ahora sí me acordé. En el video pasado se hizo la promesa de decirlo al principio. Ajá. Y se cumplió. Porque aquí no somos hombres. Nosotras sí cumplimos. Estamos emocionadas. Es nuestra última tanda de videos spooky. Gran época. La verdad, creo que contigo viví 2 de los capítulos más estresantes y de miedo de mi vida. O sea, ya verán, o si ya vieron el video pasado, ustedes entenderán la spooky vibra. Y vaya que es spooky. Como mencionaba en el principio del video pasado, hoy voy a omitir esa frasecita porque sí se nos hicieron presentes cosas. Y hoy, en el capítulo de hoy, sí amerita contar tranquila. Sí. Pese a que se van a preguntar, ¿de qué van a hablar ahora? Ya hablamos de muchas cosas en varios videos. Vamos a hacer un ritual. Por mí. Pero bueno, en este caso, en este capítulo vamos a hablar sobre, ¿cómo se podría decir? ¿Leyendas? No, historias. Spookies que conocemos, que nos han pasado o que están en nuestra familia. Así principalmente. Solamente hay que recordar que en esta temporada, si bien la vibra ya se siente baja, creo que todos lo hemos vivido alguna vez, en el que cuando empezamos a contar historias de terror, creo que la vibra baja un cañón. Muchísimo más. Entonces, posiblemente y nos vayamos a sugestionar o la vibra empiece a bajar. No nos hacemos responsables si otra vez nos espantan, no queremos que pase eso otra vez, pero yo me deslindo porque yo no estoy invitando a nadie a que se haga presente. Ya no. Entonces, sí, si pasan cosas, pues ya no, ustedes nos mandarán un pan para eso o nosotras a ustedes. Ya nos van a decir cuál fue la historia que más les dio miedo o cuál les gustaría saber un poquito más a detalle, porque va a ser como superficial, si bien va a ser muy bien explicada para que pues ustedes entiendan la spooky vibra. Ajá. Pues igual estamos como abiertas a escucharlos, leer sus historias de terror, y si nos mandan algunos esta semana, chance, y los leemos la próxima semana. Donde nos podrán mandar sus historias es en el correo que vamos a dejar aquí abajo. Los estaremos leyendo por ese medio. Si hay historias seleccionadas demasiadas de terror, de miedo, chuscas, de que hay, no sé, escuché en la mañana, en la madrugada que algo se movía fuera de mi casa y resultó ser que nada más el gato fue y se comió sus sobras. Nosotros los leemos. Pero bueno, demos inicio a esta ronda de historias de terror. Qué emocionante. ¿Quieres iniciar tú o inicio yo? Miren, la verdad yo les voy a dejar la más fuerte al final, porque pues sí es un poquito tensa y sí para mí me da miedo todavía. Entonces les voy a contar de momento una historia que en lo personal yo soy la protagonista como siempre. Obviamente. ¿En qué consiste? Si bien a lo mejor todos en nuestras familias tenemos a alguien que ve muertos o sombras o espíritus, esto se remonta a una Diana chiquita, de hace como, no sé cuántos años, pero en esa temporada he de haber tenido como unos 4 o 5 años. Esta historia se remonta en la casa de mi abuela, la cual en aquella época ella se había ido a su casa, que también tiene en Guanajuato, ya que ella es de Guanajuato, ¿no? Entonces en su casa, que está aquí en la Ciudad de México, no estaba ella, entonces nos quedamos ahí.
procedemos a que pues mi mamá empezó a regar como sus flores, sus plantitas, pues para que la casa se viera bonita, ¿no? Ujú. Acontece que yo estaba en unas escaleras que dan como al patio principal. Yo estaba ahí jugando, estaba solita y de repente yo vi a alguien que pasó, pero solamente vi como la silueta, o sea, como la persona que pasó como caminando rápido. Ok. Creo que hay una edad, o no sé si fui yo, que luego confundía mucho como a las abuelitas y creía que todas eran mi abuelita. Nunca me pasó. Bueno, eso me pasaba a mí luego, ¿no? El chiste es de que yo nada más fue como de le grité abuelita y no me hizo caso. Qué grosera. El chiste es de que pues estaba el patio, había un pasillo largo y había un patio trasero. Y esa señora se había ido como hacia el patio de atrás, ¿no? Yo me levanté de las escaleras, subí rápido con mi mamá y le dije, mamá, ya llegó mi abuelita. Y pues acontece que mi mamá dijo, ¿cómo es posible? O sea, tu abuelita Ajá. me dijo que me iba a avisar cuándo iban a venir, yo sabía la fecha, ¿cómo, no? Ajá. Mi mamá baja y pues como tal lo esperábamos, no había nadie. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué vi? Mi mamá dice, porque me preguntó que cómo era la señora, qué traía puesto, o cositas que podrían como relacionarse a si era alguien como conocido. Ajá. Ya la empecé a describir. No, pues que era como una señora, pues traía el cabello un poquito cortito, castaño, lentes, traía como un suétercito como tipo rebozo, así, ¿no? Y acontece de que era como la mamá de una de mis tías. Órale. Entonces como que siempre se quedó como esa incógnita de qué carajos vi, o sea, qué pasó. Y pues mi mamá dice que a lo mejor, y como fue en esa temporada en la que la señora falleció, fue a despedirse de mi abuelita, ya que pues se quedó como con esa inquietud de querer ir a tomar un café con ella. Ay. Entonces pues ese es como mi momento spooky. Afortunadamente creo que del pasado video ya no he visto más fantasmas. Entonces creo que es como lo más fuerte a lo mejor que yo he vivido. O sea, que todavía como que lo recuerdo y te juro, la silueta, la persona, Sí, lo todo. tienes presente. Ajá, muy marcado. Órale. Yo de nuestra anterior situación spooky, sí, el miércoles vi otra vez algo aquí, pero fue como extraño porque las otras cosas que vemos aquí, como que nada más se hacen presente a lo lejos, pero esta cosa del miércoles, te juro, andaba así, y yo, hazte para allá, y yo, mi espacio personal, Sí, pero bueno. que te tenemos miedo. Cállate. Bueno, yo también iba a aprovechar como para primera historia, donde yo soy la protagonista. Porque somos la protagonista de nuestras vidas. Como debe de. Pues sí, yo lo presencié. Y las demás, pues obviamente no. Pero quería aprovechar para ponerme a mí primero. Esto fue en mi casa, en mi reciente casa. Fue hace como 2 o 3 años. O sea, no hace mucho. Por estas temporadas justamente. No sé si ya les hemos platicado en videos anteriores que por mi casa hay temporadas en las que una bruja corre en las noches en el techo. Bueno, la cosa más fuerte que pasó como con esta bruja es justo por estas temporadas yo tenía en la casa de enfrente unos vecinos que tenían en la parte de arriba como gallinas. Ok. ¿Por qué? Porque pues colonia proletaria. Tenían como sus jaulitas y todo, y sí de repente hacían como ruidos de los gallos y las gallinas, pero pues normal, o sea, nada más que cantan y así. Qué caraqueada. Esta bruja, yo por estas fechas empiezo a tener como muchas pesadillas. Entonces fue una noche en la que yo tuve una pesadilla y obviamente como niña adulta chiquita, me fui a dormir al cuarto de mi mamá. Estaba dormida con ella y empezó a correr mucho en el techo, pero o sea, cuando corren no se escuchan tan fuerte como las pisadas, es nada más como si corriera para agarrar vuelitos de cuenta. Y en esta ocasión sí estaba como muy fuerte, o sea, eran pisadas fuertes. Entonces mi mamá fue como de, ¿escuchaste eso? Y yo como de, y yo no quiero despertar. despertar. Exacto. Y
Y ya hay un árbol que está como a 3 casas de la mía, que es muy grande. Ok. Entonces empezaron a escuchar esas pisadas súper fuertes y Más después, pesadas, ¿no? ajá, después como mucho más pesadas y luego en el árbol, o sea, se dejó de escuchar en mi casa y luego en el árbol se empezó a escuchar que se movía así súper fuerte. Y o sea, si en temporadas de viento, pues se escucha cómo se mueve ese árbol. Pero ahorita pues era de madrugada, no había aire, nada, y se empezó a escuchar cómo se movía el árbol. Mi mamá se asoma de su ventana, ve al árbol y sí, en efecto, una parte del árbol, una zona en específica, se estaba moviendo como súper fuerte. Qué miedo. Pero solamente una parte. Y mi mamá me dijo, ya la vi, pero es como de que ves y no ves algo. O sea, no era como que yo te vi a ti en el árbol. Sí, o sea, ves pero, algo raro. Ajá, O sea, exacto. la silueta, por así decirlo, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, está en el árbol. Y yo como de, métete, o sea, escóndete, ¿sabes? Y luego los gallos de los vecinos empezaron a chillar literal como si se estuvieran muriendo, o sea, como si los estuvieran matando. Entonces, mi mamá como que se asomaba, pero pues no vio nada ahí Sí, donde los incógnito, gallos. ¿no? Ajá. Y después de un ratito, pues los vecinos que vivían ahí se subieron como a su techo y empezamos a ver que con lamparitas estaban como que buscando algo como de qué onda. O ¿Qué sea, acaba de pasar, ajá, no? porque pues sí hay cacomixles, hay gatos y eso, pero por lo general nunca molestaron así como a los gallos, o sea, porque fue muy, muy feo el sonido que hicieron, literal. Entonces, pues ya, estuvieron ahí como unos 20 minutos, no encontraron nada, se apagaron las luces y luego se empezó a mover otra vez el árbol. Entonces mi mamá me dijo como de, se regresó, ¿no? Y ya estábamos como ahí de chismosas. Pasó un rato y ya no sucedió nada, nos fuimos a dormir. Al otro día, pues despertando le dije a mi mamá como de, oye, ¿esto pasó? Sí, sí pasó anoche. Y fue como de, oh, qué extraño, ¿no? O sea, porque nunca había pasado. Y mi mamá como de, pues sí, pero pues a lo mejor necesitaba como plumas de los gallos, pues porque octubre y pues brujería y así, ¿no? Ese líquido vital. Exacto. Y abajo de esa casa había como una tienda, entonces fue como fin de semana, y mi mamá como de, oye, falta tal para el desayuno, ve a la tienda, y yo como de, ok, fui a la tienda, y yo pues colecciono plumas de aves. Entonces, de repente, de repente se les caían plumas a los gallos, esporádicamente. Entonces yo las como que recogía y me las llevaba a mi casa. Y sí tenían gallos negros, porque tengo varias plumas negras. Entonces, pues son vitales para la magia negra. Voy llegando a la tienda, empiezo a ver así, pero montones de plumas, o sea, un buen. Y tú, Y yo, Navidad. Entonces, recojo una y pues normal si a un pájaro se le cae, pues queda como la cosita blanca, ¿no? Ajá. Se veía toda ensangrentada. O sea, toda esa cosita como blanca, ensangrentada. Y había como cachos de plumas, como si las hubieran cortado, haz de cuenta. Igual como ensangrentadas. Entonces le tomé foto y se las mandé a mi mamá como de, oye, mira lo que está aquí. Y mi mamá como de, qué extraño, ¿no? Sí. Entonces ya voy a la tienda y yo como de chismosa de, oiga, en la noche escuchamos tal, como de no sabe qué pasó. No, pero pues sí, no sé si uno de los gallos amaneció como muerto ahí o se habían robado uno de los gallos, pero algo pasó con un gallo. Fue como de, ¿qué onda? Y ya no volvió como a suceder nada. Después mi mamá como que se encontró uno de los vecinos porque en esa casa se dejó como de escuchar ruidos, de repente se empezaron a llevar como los gallos, ya no se veía como tanta gente y uno de pues los vecinos que vivía ahí nos contó que, bueno, le contó a mi mamá que su mamá había fallecido como recientemente después de que pasó eso y pues se iban a deshacer como de todas esas cosas y fue como de órale. ajá, qué extraño. Para que vean que en 2025 las brujas siguen vigentes, ¿eh? Que vivan las brujas. No manches. Ay, no, qué pienso. Además, Sí. O sea, no. Me imagino como también la atmósfera que se sintió como toda esa madrugada, ¿no? Sí, como súper feo. Tensa. En mi cabeza se reproducía como esa musiquita de tensión de las películas. Sí. Ajá. Sí, fue muy feo. Si bien no fue de miedo, porque, o sea, no me asustó como tal, sí es como de tenso, no sé. Que sientes la spooky vibra. Ay, no, qué feo. Bueno, la verdad me quedo con esta vibra
spooky. Spooky. Me gustaron tus historias. Cuando quieras. No, la verdad, creo que ya hacía falta para que les contáramos acerca de todo lo que nos pasa. Creo que si bien creo que todos tenemos alguna historia que nos pone como la piel de gallina, Ajá. era momento de ponérselas a ustedes. Pero bueno, creo que terminamos nuestro video del día de hoy. Terminamos el video de hoy. Nos deshagamos un ratito. Ahora tenemos que entrar en el papel de muchachas trabajadoras y relajarnos. Pero bueno, nos gustaría que nos comentaran cuál es la historia les gustó más. Si tienen alguna historia, háganosla llegar. Salgan a pedir dulces, disfruten, de qué se disfrazaron, cuéntenos. ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia paranormal en estos días? Háganoslo saber todo ahí abajo. Les vamos a estar leyendo. Coman frutas, verduras, mucho ponche. Ah, no, ese es de Navidad. Mucho pan tuerto, muchas mandarinas. Camote. Que apenas probamos el camote del señor de los carritos. Muy rico. Lo recomendamos. Lo recomendamos. Pero bueno, damos por finalizado también la temporada Spooky con estas historias. Nos veremos el próximo año contando más historias. Ajá. Y bueno, los queremos mucho. Recuérdenos con cariño en esta temporada Spooky. Ah, y recuerden, nosotras somos fun. Somos fun. Pues sí, suscríbanse y los vemos en el siguiente video. Así que los estamos leyendo. Bye bye. Pórtense mal, nos invitan.